Augusto Bernardino Leguía y Salcedo nació en Lambayeque en 1863. Fue descendiente de la aristocracia española. Siendo muy joven, combatió en la defensa de Lima, en la batalla de Miraflores. Posteriormente, se transformó en un distinguido hombre de negocios y civilista. Era ya un hombre de fama y fortuna cuando ejerció el cargo de ministro de Hacienda durante los gobiernos de Manuel Candamo y José Pardo, demostrando así sus conocimientos y experiencia en la rama de economía y aumentando así su prestigio. Augusto B. Leguía fue elegido presidente constitucional del Perú por primera vez en las elecciones generales de 1908 y gobernó el Perú desde el 24 de septiembre de 1908 hasta el 24 de septiembre de 1912. En 1913, Leguía fue desterrado a Panamá por el gobierno de Billinghurst, pasando a Estados Unidos y finalmente a Inglaterra, donde vivió hasta 1918 dedicado a sus negocios azucareros personales. En Londres, desempeñó también el cargo de presidente de la Cámara Latinoamericana de Cambio y Comercio. A principios de 1919, Leguía retornó al Perú. Gobernaba entonces el civilista José Pardo y Barrera en segundo mandato, quien, próximo a terminar su periodo, convocó a elecciones presidenciales, siendo una vez más Antero Aspíllaga el candidato gobernista. Leguía lanzó su candidatura y su campaña electoral estuvo apoyada por el Partido Constitucional y la Universidad de San Marcos y la Federación de Estudiantes del Perú. Esta última organización lo proclamó Maestro de la Juventud. Leguía se presentó así como abanderado de los anhelos juveniles por cambiar las estructuras del país. Su triunfo se vislumbraba al no haber otro candidato más popular, pero alegando que su victoria no iba a ser reconocida por el gobierno civilista, dio un golpe de estado, apoyado por la Gendarmería 4 de julio de 1919. Acto seguido, asumió el poder como presidente provisorio y disolvió el Congreso, donde empezaría su ya conocido oncenio de Leguía. Durante el oncenio de Leguía, en la otra cara del mundo, en los años 20, ocurrieron varios hechos importantes, como en el 17 de enero de Estados Unidos entra en vigor la ley seca. El 23 de febrero, en Inglaterra, se produce la primera transmisión por radio, un concierto emitido desde Chelmsford. El 24 de febrero, en Múnich, Hitler cambia el nombre del Partido Obrero Alemán a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y proclama el programa de 25 puntos que lo regirá hasta su prohibición. El 20 de mayo, en México, asesinan a Venustiano Carranza, líder de la Revolución Mexicana. El 1 de agosto, en la India, Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil contra el Imperio Británico. El 12 de noviembre, elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1920, el republicano Warren Harding vence cómodamente al demócrata James Cox con una ventaja de 354 votos electorales frente a 167. Cuando se acercaba el fin de su primer mandato en 1924, Leguía hizo reformar el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial inmediata, contando con el apoyo de un sumiso Congreso. Hasta Germán Leguía y Martínez, primo suyo y ministro de Gobierno, se opuso a dicho plan reeleccionista, por lo que sufrió prisión y destierro. Barrida toda oposición, Leguía fue reelegido en elecciones que no contaron con garantía alguna y juró un nuevo periodo presidencial de 5 años. En 1929, acercándose el fin de su segundo gobierno consecutivo, Leguía propuso reformar nuevamente la Constitución para permitir su reelección indefinida. El Congreso realizó la enmienda y Leguía fue reelegido en otras elecciones fraudulentas, para un tercer periodo consecutivo de 5 años, pero que solo duraría hasta 1930. La crisis mundial de 1929 tuvo efectos gravísimos en la economía nacional del Perú. Los sectores obreros, directamente afectados por la alza de costo de vida y la escasez de subsistencias, fueron los primeros en alzar su protesta. El ejército también mostró su descontento. La evidente corrupción administrativa por la que allegados o amigos del presidente se beneficiaron a lo largo del régimen, así como la firma de los tratados con Colombia y Chile, concesión territorial, acentuaron más la oposición al gobierno.
se rumorearon acciones subversivas e intentos de asesinato del presidente. El 22 de agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, al mando de la guarnición de Arequipa, se pronunció contra el gobierno. El movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país. También en Lima el ambiente era favorable para la revolución. Para dominar la situación, Leguía pretendió formar un gabinete militar, pero en las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto, la guarnición de Lima solicitó su renuncia. Leguía aceptó y renunció al mando, que quedó en manos de una junta militar de gobierno presidida por el general Manuel María Ponce Brusot. 2 días después, este entregaría el poder a Sánchez Cerro, quien arribó a la capital en avión. Leguía fue embarcado en el crucero Almirante Grau rumbo a Panamá, pero los revolucionarios exigieron su prisión y ordenaron el regreso del buque. Leguía fue trasladado primero a la isla del Frontón y luego al Panóptico o Penitenciaría Central de Lima. La residencia del expresidente fue asaltada por la muchedumbre y también la de los principales miembros de su gobierno. Anciano, enfermo, incomunicado, sin contar con asistencia médica, Leguía padeció un largo sufrimiento, atendido solo por su hijo Juan Leguía, que voluntariamente lo acompañó en su encierro. Vivió 14 meses encerrado en una celda precaria de 9 metros cuadrados, cuya única ventana fue tapiada. Solo cuando se le agravió su mal prostático y contrajo una bronconeumonía, fue trasladado al Hospital Naval del Callao. Allí falleció el 6 de febrero de 1932 y fue enterrado en el cementerio Baquíjano. Años más tarde, sus restos fueron trasladados al cementerio Presbítero Maestro, acompañado de una silenciosa multitud. Décadas después, Ayala Torres diría que Leguía fue el mejor presidente peruano del siglo XX.